Bueno, pues regresemos al tema de Colombia. El gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro, pues aún no ha cumplido su primer año, pero ya se ha visto envuelto en varias polémicas. Y la última tiene que ver con el escándalo por unas supuestas escuchas telefónicas que involucran a algunos de sus colaboradores más cercanos. Me acompaña esta tarde desde Bogotá Pedro Viveros, analista político, columnista del diario El Espectador. Pedro, qué bueno tenerte, porque mucho ha pasado incluso desde enero hasta la fecha. Entre escándalos, polémicas y reacciones de miembros del gobierno y del propio presidente Petro, que aquí la pregunta quizá más básica es ¿de qué estamos, frente a qué estamos? ¿Es una situación de ética? ¿Son pruebas solamente de inexperiencia en gestión de gobierno? ¿Cómo la caracterizarías tú y por qué? Gabriela, un saludo especial a usted y a todos los televidentes. Yo la veo de la siguiente manera, es una especie de mezcla de inexperiencia por un lado, porque este problema que ocurrió con las chuzadas que llamamos en Colombia o las interceptaciones, unas grabaciones y otros episodios se pudieron controlar si el gobierno hubiera tenido la eficacia de verlo en el momento especial, cuando ocurrieron, y no dejarlo hasta el final como ocurrió. Y también de ética, porque hay muchos elementos en este episodio y en varios episodios que involucra la ética, que es el comportamiento que deben tener los funcionarios y también los privados, por supuesto. Es que desde la forma como hablan, desde los términos que utilizan y las agresiones también a diferentes géneros en este tipo de comunicaciones, hace que esto sea una mezcla de inexperiencia, falta de ética y también de gerencia de la presidencia de la República y del gobierno del presidente Petro. Quien, por cierto, ha dicho, Pedro, que es una élite la que no quiere que gobierne, que este es un golpe de Estado que le quieren dar. En algunos casos se sugiere que miremos al Perú, a Pedro Castillo, como una situación similar. ¿Es comparable? No, no. Yo le quiero decir algo. Esto es todos los escándalos de los que hemos hablado, desde la exnuera del presidente, el cambio de ministros de manera abrupta, rompimiento con la coalición, lo que pasó con las escuchas o con las interceptaciones, luego estas llamadas del ex embajador Benedetti, surgen del propio pacto histórico. Esto no es ni Uribe, ni Santos, ni Gaviria, ni Andrés Pastrana inventándose, digamos, un teatro para poder atacar al gobierno. Esto nace de las entrañas del petrismo, escándalo tras escándalo. Y lo que a mí me llama la atención es que es este momento en el que estamos hablando, Gabriela, y el señor presidente de la República no le ha presentado al país qué fue lo que ocurrió en una locución, en una entrevista. Envió unos twitters un poco, en mi opinión, bastante contradictorios, que no son la forma en que uno debe aminorar una crisis y plantear cuál va a ser el desarrollo del gobierno. Incluso en eso se equivoca el presidente al decir que esto es un golpe blando. Gabriela. Evidentemente que el país necesita algún tipo de mensaje para aglutinarlo, porque lo que sí se antoja, Pedro, pues es que veremos ramificaciones todavía en las próximas semanas, en un ambiente además, estamos hablando próximamente de elecciones, Pedro, pero si yo te preguntara como riesgo que ves en el camino, ¿se puede radicalizar? Y aquí también, el presidente Petro, pero aquí también te pregunto por la derecha o la oposición, ¿podría radicalizarse frente a un discurso además de un presidente que dice son ellos? Yo creo que todo lo que ha ocurrido, al que menos golpea es al señor presidente Gustavo Petro, Gabriela, curiosamente, pero él por la falta de reacción está terminando siendo golpeado. Es una cosa muy curiosa, porque nadie ha metido en esto al presidente Gustavo Petro. Son funcionarios del gobierno, son unos familiares del presidente. Esas cosas, digamos, están circulando, pero el presidente Petro no ha logrado él separarse de esta problemática y por eso, hasta el día de hoy, al no haber oído un mensaje claro del señor presidente, pues los colombianos están mezclando todo. Y por otro lado, se equivoca la oposición, porque primero, ahí no hay cabeza, Gabriela. En una época, el que dirigía la oposición era el presidente Álvaro Uribe o expresidente Uribe. Él no tiene posibilidades de hacer política directamente, pero no hay, digamos, una figura clara. Y una persona que fue candidato
se fue a presentar unas acusaciones ante el Congreso de la República contra el presidente Petro, pero lo primero que dijo fue que exigía la renuncia del presidente sin haber tenido la investigación previa. Eso también es un error, en mi opinión. Por eso le digo que aquí hace falta alguien, y debería ser el presidente, que concluyera esta crisis y nos dijera hacia dónde va su gobierno, Gabriela. Pico Gutiérrez es la persona de la que estás hablando, quien por cierto entrevistamos anoche, Sí, hablamos con él. Pedro, a ver, los colombianos necesitan soluciones, respuestas, cambios, ajustes, que la autoridad le responda al final del día. Y las reformas que ha planteado el presidente Petro, por lo visto, pues no se ven prosperando, no solo por el tema de la legislatura que tiene ya pocos días para concluir. ¿Qué va a pasar? Yo lo que veo es que el presidente Petro no le van a salir las reformas como él quería. Y hoy el escenario político está así. Incluso hay algunas reformas que ya están sufriendo cambios con respecto al inicio cuando las comenzó el presidente. Y hay algo muy curioso, Gabriela. El presidente, cuando tenía la coalición con partidos diferentes a los que lo acompañaron en la elección, hizo mayorías en el Congreso, se le pudo aprobar una reforma tributaria que le está dando recursos, le aprobó el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, pero el presidente no comienza todavía a ejecutar. La ejecución está por debajo del 25%. Entonces, él tiene un camino que puede hacerlo con las reformas, con la reforma tributaria, con el Plan Nacional de Desarrollo, pero le ha faltado la ejecución de su gobierno. Faltan funcionarios por nombrar en una cantidad importante. Todas esas cosas hace que el presidente module el gobierno, entienda que las reformas no le van a pasar como él las quiere en el Congreso, pero tiene elementos para comenzar a gobernar. Pero hasta este momento, Gabriela, no hemos escuchado cuál es el sendero del presidente post-crisis en esta inconveniente que tiene el presidente en materia política, Gabriela. Por supuesto, y cuando no hay tiempo que perder con tantos pendientes que son muy apremiantes. Pedro Viveros, gracias por la oportunidad de tu perspectiva. Gabriela, un saludo, mil gracias a ti y saludos a la audiencia.